El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Este es Cuarto Poder, un programa más a través de Radio Globo. Le damos la bienvenida hoy día jueves, ya 13 de agosto del año 2020. Junto al equipo de producción del Pulso llegamos a nivel nacional, gracias al apoyo técnico de los compañeros en controles, Ronald López de Radio Globo, y en el máster principal de Globo TV, Cristian Maradiaga. Don Carlos Paz, periodista del Pulso y parte del equipo de Cuarto Poder, también nos acompaña esta tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa. Vamos a dialogar del tema de moda a nivel nacional en Honduras. La consulta que se hace todo un pueblo. ¿Dónde está el dinero? Ese es el tema del día de hoy en Cuarto Poder, que vamos a abordar con nuestros invitados. Y nos seguimos preguntando, ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde están los 5 hospitales restantes? ¿Dónde están o cuándo estarán funcionando los dichosos 2 hospitales que ya están en Tegucigalpa y en San Pedro Sula y que aún no operan, y que nos dijeron que hace 2 o 3 semanas ya pues iban a estar listos, pero ni señas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está el dinero? Es lo que nos preguntamos. ¿Dónde están los más de 100.000 millones de lempiras aprobados para esta pandemia? Se han gastado 5.000 hasta el momento, aseguran las autoridades de finanzas, pero no se miran los elementos sustantivos en lo que se ha invertido esta gran cantidad de recursos en nuestro país, que ha generado bastante polémica y que ha hecho que se levante prácticamente una indignación, que se eleve una voz a través de las redes sociales y hoy a través de las calles, una consigna. ¿Dónde está el dinero? Se ha hecho muy viral esa consigna escrita en un puente a desnivel ahí en el Boulevard Suyapa. Honduras lo exige. ¿Dónde está el dinero? Y no solo en Tegucigalpa, sino que ahora en varios puntos del país hemos visto en diferentes arterias viales esta consigna. ¿Dónde está el dinero? Pero antes les recuerdo que llegamos por cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance, periodismo inmediato. Un grupo de periodistas trabajan en un proceso de investigación en cada noticia, en cada elemento que surja en nuestro país. Y usted puede indagar en las redes sociales, búsquenos como El Pulso, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y también en su página web www.elpulso.hn. La nota del día recomendada por El Pulso: por indiferencia del Ejecutivo y obstáculos del Congreso Nacional, no fue renovada la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La impunidad reina en el país y se demuestra con cada sobreseimiento que la salida de la MASI es parte de un plan de la clase política para no pagar por todo lo que se han robado. Se sigue blindando la clase política. Para eso querían que se fuera la MASI, para eso querían el nuevo Código Penal, para eso pues esta clase política quería seguirse blindando, y lo van a seguir haciendo por los vientos que soplan. Ya está nuestro compañero Carlos Paz, me dice Ronald, para hablar de este tema. Don Carlos, bienvenido. ¿Dónde está el dinero, don Carlos? Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López, Cristian Maradiaga y estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo. Le informo que esta mañana en el programa Frente a Frente que dirige el colega periodista Renato Álvarez se sumó Olga Alvarado, designada presidencial, a preguntar dónde está el dinero. La consulta de Renato estuvo muy bien, porque le digo, bueno, usted está cerca del presidente, ahí nomás pregúntele a él. Correcto. Entonces, la consigna desde el dinero recorre todo el país, y también con los compatriotas que están en el extranjero y que se han enterado que los dineros de la pandemia han ido a los bolsillos de particulares y no a la atención adecuada de la salud de los hondureños. Si ese dinero se hubiese invertido, tuviésemos menos fallecidos en el país. Y así está la situación. Con respecto a lo que mencionaba de la estrategia y tácticas empleadas para expulsar a la MASI del país y desaparecer a la UFECID,
pues el pueblo hondureño que nos escucha en tierra adentro y los compatriotas que migran y que mantienen la economía de este país con divisas, y que a ellos también se les vendió la idea que sus familiares iban a tener seguro social, hoy salió don Mario Rojas, implicado en el saqueo, hurto, robo del seguro social, ya con las medidas o la ley que se conoce que en derecho penal la ley es retroactiva, pues don Mario Rojas recobró su libertad. Esos son los resultados ya del Código Penal que se mencionó en esta casa de radio y Cuarto Poder. Llevamos abogados expertos, entrevistamos a abogados connotados del país para que nos dieran su opinión de qué ventaja se le daba el Código Penal vigente, que entró el 25 de junio, a los actos emblemáticos de corrupción en el país. Pero eso es lo que menciona la vocera interina que estuvo acá en el país, de la MASI, que fue la última, cuando ya esta organización venida por la lucha librada con el movimiento espontáneo de las antorchas. Se hicieron las observaciones en el debido momento, la MASI hizo sus recomendaciones al Código Penal, a través del Ministerio Público y del mismo Poder Ejecutivo, envió iniciativas de decretos para que fuesen discutidos y aprobados en el Congreso Nacional y nunca tuvieron paso. Incluso creo que la ley de colaboración eficaz nunca salió del Ejecutivo por 2 ocasiones que se habló de la iniciativa del anteproyecto ley. Ramón Ochoa y estimados oyentes de Cuarto Poder, Radio Globo esta tarde. ¿Dónde está el dinero? Así es la don pregunta Carlos, que recorre todo el país. Efectivamente, esperemos, don Carlos, que usted a la distancia pues siempre esté tomando las medidas de bioseguridad necesarias, así como lo hacemos nosotros aquí en el estudio de Radio Globo, y que le recomendamos a la población que en tiempos de pandemia, ya en tiempos de apertura económica, ya se ha normalizado prácticamente la vida común, la vida social en nuestro país, la vida comercial. Es responsabilidad de nosotros cuidarnos. Portar la mascarilla, usar el gel de manos, pero que sea un gel que cumpla con los requerimientos de la salud a nivel internacional. 70 grados de alcohol, como lo es Sunny Gel, le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Lo encuentra en varias presentaciones, en pulperías, farmacias y supermercados de su preferencia. Y está el Sunny Solución para desinfectar cualquier artículo con el que usted tenga contacto. Recuerde, está en sus manos cuidarse. Está el Sunny Gel y Sunny Solución en presentaciones desde 1 galón hasta la más pequeñita de apenas 45 ml que usted lo puede portar en la bolsa de su pantalón. Evite contagiarse del COVID-19 con Sunny Gel y Sunny Solución. También le recordamos que el Registro Nacional de las Personas está realizando un trabajo en estos momentos importantes, redoblando esfuerzos para que usted pueda obtener un nuevo documento de identidad nacional más segura en cualquier sector del país. Esté pendiente para conocer a dónde puede realizar dicho proceso de identificación, o visite la página web del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace únicos, nobles, luchadores, algo que hará la patria más grande. La nueva identidad lleva esas virtudes para nuestro desarrollo. Andá y pedila ya. Identifícate sin costo. Estate atento. Pronto estaremos visitando tu comunidad. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Yo quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta Remesa en Línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular, o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción Pago de Remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione, activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Continuamos en Cuarto Poder, gracias a usted por su sintonía. El tema de esta tarde, ¿dónde está el dinero? Para llegar a esta consigna, para llegar a esta consulta, pues ha pasado una serie de décadas en nuestro país de corrupción, donde los latrocinios y los robos que se le han hecho al Estado se han dado permanente en todos los gobiernos, pero esa crisis de la corrupción se ha agudizado más durante el presente gobierno. La actual pandemia vino a desnudar cómo actúa la clase política con los recursos del Estado de una forma descarada y que hoy es evidente. Es evidente que se malversan fácilmente los recursos de nosotros, de los hondureños, y que al final pues no tenemos, en este caso de la pandemia, elementos que tienen que darse como los hospitales que son necesarios y urgentes, porque la corrupción está impregnada todavía en esta clase política que nos está gobernando. Y es que hablar de corrupción, don Carlos, amigo y amiga que nos está escuchando, es de remontarse, como le dije, hace quizás más de 100 años. Y usted nos puede ampliar más, don Carlos, sobre el primer acto de corrupción conocido en el país, en el caso del ferrocarril. Pero para hablar con propiedad de los últimos 30 años, y yo siempre hablo de los últimos 30 años porque es donde quizás tengo mayor noción, aunque sí estamos obligados a conocer la historia. Pero qué decir del 90 para acá, donde don Rafael Leonardo Callejas, uno de los personajes más corruptos en la historia de Honduras, que fue incluso hasta objeto de estudio por una universidad prestigiosa de Estados Unidos, 17 o 18 cartas de libertad que se le otorgaron después de tantos actos de corrupción en su gobierno, como el petrolazo, entre otros, y los gobernantes que le suceden a él, pues también han estado involucrados en actos de corrupción dantescos. Don Carlos Roberto Reina tampoco se salva. Recordamos aquellos quintos Juegos Olímpicos Centroamericanos, que fue uno de los casos más sonados de corrupción en su gobierno. Don Carlos Flores Facusé, pues con los fondos del huracán Mitch, se denuncia que hubo malversación de dichos fondos y que al final las ayudas no llegaron donde tenían que llegar. ¿Qué decir de don Ricardo Maduro, que fue el gobierno de los paquetazos, el maderazo, el gasolinazo y el otro creo que era el pasaportazo, si no me equivoco, y usted me corrige, don Carlos, si no es así? Pero recordamos esos asos del gobierno de don Ricardo Ernesto Maduro Yoes, don José Manuel Zelaya Rosales, pues también hubo actos de corrupción en ese gobierno, aunque no quiero defender meramente el gobierno de Mel para no verme tan parcializado, pero en comparación a los otros actos que hemos mencionado, pues fueron mínimas las denuncias que se daban en el gobierno, y lo más que se le menciona a don José Manuel Zelaya Rosales en su gestión gubernamental es el dinero de la carretilla, de la cuarta urna, que en sí el proceso de la cuarta urna, pues no era un acto de corrupción. La corrupción fue aquellos que manejaron esos fondos y los destinaron para, bueno, los ubicaron en su bolsa izquierda, ¿verdad? Fueron a parar a sus cuentas bancarias y muchos millonarios nuevos en Honduras salieron gracias a esos dineros de la cuarta urna, que creemos que era un proyecto efectivo para seguir avanzando democráticamente en el país, pero sí los que manejaron esos dineros, que por cierto se le dieron vuelta a Omer Zelaya después del golpe de Estado, sí son corruptos. Por lo tanto, sí hubo actos de corrupción en dicho gobierno. Después, bueno, vino el gobierno de facto, don Roberto Micheletti Baín, que ahí en apenas 7 meses empezó el saqueo de instituciones que estaban estables económicamente, como la ENE, Hondutel, que incluso don Roberto Micheletti, recordamos que se le cortaron las ayudas internacionales y tuvo que hacer uso de estos fondos, de estas instituciones, hasta tocar sus reservas, y hoy por eso es que estas instituciones también están en colapso económico. ¿Y qué decir de los últimos 3 gobiernos nacionalistas? Don Porfirio Lobo Sosa, el famoso caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, más de 7.000 millones de lempiras. Esos pandoros que escuchamos ahora fue en el gobierno de don Pepe Lobo también, a través de la SAC, más de 200 millones de lempiras destinados para el agro, que fueron a parar a políticos para sus campañas. Y varios actos de corrupción, para mencionar los más
emblemáticos. Don Carlos, recordamos aquella diarrea legislativa que se dio también, la aprobación de contratos leoninos a las empresas de energía térmica y en fin. Después vino don Juan Orlando Hernández y ahí dejó la novela mejor porque usted ya sabe cómo ha actuado este gobierno, pero sin duda alguna lo que ha generado indignación a nivel nacional es lo último, de estos últimos 4 o 5 meses durante la pandemia. Más de 100.000 millones de lempiras aprobados para dicha pandemia, 5.000 se han gastado hasta el momento, establece finanzas, pero de manera irregular, y ahí está el caso de los hospitales, que es el caso de corrupción más sonado en estos momentos, y es por eso que nace esta consigna, ¿dónde está el dinero? Así que vamos a abordar con nuestros invitados esta tarde, que ya están, me dice, perfecto, gracias Cristian, don Ismael Cepeda, economista del FOSDE, y arrancamos con esta consulta, don Ismael, le damos la bienvenida a Cuarto Poder, ¿dónde está el dinero? Muy buenas tardes. Claro, es una pregunta retórica decir dónde está el dinero, sin embargo, claro que sabemos dónde está dentro de los malos procedimientos de los funcionarios que realizaron esas compras y adquisiciones, desde también la cabeza de las secretarías, tanto de CEFIN como también de la Casa Presidencial, y todo lo que tiene que ver con los empresarios que se les adquirió estos equipos, desde los de bioseguridad, mascarillas, insumos, ventiladores, todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, los mismos hospitales. Sabemos entonces de que este empresario guatemalteco, mexicano, tiene una parte de los recursos, pero la realidad es que el movimiento social, o podríamos decirle esa parte de la ciudadanía que trata de agruparse bajo una insignia como es ¿dónde está el dinero? Claro que lo sabe, claro que lo sabemos, claro que lo saben los medios. Sin embargo, es para hacerlo un símbolo, como esa bandera, como ese estandarte, para tener la conciencia de que debemos de movilizarnos, debemos de organizarnos ante estos actos de corrupción. Muchas gracias a don Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa por acompañarnos esta tarde. También está con nosotros la abogada Melissa Elvir de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Le damos la bienvenida, abogada, y le consultamos de inicio este movimiento que surge de indignación a través de esta consigna. ¿Puede llevar a una fuerza de levantamiento popular, quizás de formas distintas a como la hemos visto en años anteriores? Sabemos que la lucha en las calles pues no es igual en estos momentos a causa de la pandemia, pero puede generar esto otro tipo de levantamiento popular. Buenas tardes y bienvenida, abogada. Muy buenas tardes, gracias por el espacio, por invitarme a su programa. La verdad es que la consigna es una interrogante que no es a partir de este gobierno, en realidad, que nos estamos preguntando. Sin embargo, las redes sociales han venido a que lo escuchemos más, de que podamos expresarlos aún con mayor fuerza a través de estas redes sociales, y no solamente a través de las redes sociales, sino que a través también de ustedes, de los medios de comunicación tradicional, a través de televisión, de radio, precisamente por el cansancio y la desconfianza de la ciudadanía, ¿verdad? Esto sí, sí realmente... si realmente hemos escuchado esto en este momento de pandemia, en este momento de crisis, en este momento que nos tienen encerrados en nuestras casas por una u otra razón, llámese la pandemia, el coronavirus, nos estamos quedando en casa precisamente para no seguir elevando estos números de contagios, y esta ha sido la voz y la fuerza ciudadana, esa calle pintada que generó otras calles pintadas en otras ciudades. Por supuesto que ha generado un movimiento social que no tiene que ver entonces con una voz política, sino que precisamente tiene que ver con el hartazgo de la ciudadanía en conocer que el erario público no es utilizado de la forma más correcta, más transparente, y no necesariamente se le está rindiendo cuentas. Yo aquí discrepo con Ismael, por ejemplo, que dice que sabe dónde está el dinero. No, yo no diría que está en finanzas
no que todavía es una interrogante válida, ¿dónde está el dinero? Precisamente porque no tenemos con certeza la seguridad o la certeza de que ese dinero está en manos de alguien en particular, sino que sabemos que se ha regado por diferentes manos, pero que entonces no podemos echarle la culpa a alguien en particular precisamente porque no se conoce quién tiene ese dinero exactamente, precisamente para que vuelva al erario público de Honduras. Es decir, no es solamente saber dónde está el dinero, sino que ese dinero regrese al erario público y que realmente llegue a los que más necesitan de ese dinero, a los ciudadanos hondureños. Muchas gracias, abogada. También nos acompaña don Carlos Paz con sus importantes consultas esta tarde, don Carlos. Muy buenas tardes, abogada Melissa Elvir, como también al licenciado Ismael Cepeda, y entiendo lo que manifiesta Melissa Elvir cuando dice que no se refiere solo a la situación de la coyuntura actual, la frase ¿dónde está el dinero?, sino a ese flagelo que ha golpeado a nuestro pueblo por más de siglo y medio, la corrupción. La consulta, estimados amigos, y gracias por estar en Cuarto Poder para compartir con nuestros oyentes, es el por qué movimientos como el Frente Nacional de Resistencia Popular, un movimiento espontáneo, patriótico, luchando por restituir el orden democrático, la institucionalidad de la República, se pierden en el camino, se dejan arropar por las elecciones. Vienen los procesos electorales y se desmovilizan. El movimiento de las antorchas también, un movimiento espontáneo, de grandes expectativas, porque incorporado todos los estratos sociales de nuestro país. Sin embargo, también en el camino se quedó y luego pues hasta se entra al proceso electoral y los dirigentes hasta se meten a aspirar a querer llegar al Congreso Nacional de la República y, por qué no decirlo, usando el eslogan anticorrupción hasta la presidencia de la República, y tenemos un movimiento social sin el liderazgo que interprete y luche por las reivindicaciones más sagradas del pueblo hondureño, básicas, digamos, educación, salud y al mismo tiempo esta lucha anticorrupción. Disculpen que me haya extendido porque la consulta es ¿qué va a pasar con el movimiento social? ¿A dónde está el dinero? ¿Será también absorbido por el proceso electoral para las elecciones que vienen? Es la consulta, jóvenes. Iniciamos con Melissa. Bueno, en efecto, ¿verdad? Estos movimientos sociales que fueron precisamente una voz auténtica ciudadana, ese movimiento de los indignados, se creó mucha esperanza por la ciudadanía, la cantidad de personas que participaron en estas marchas, de las antorchas, esos llamados hacia el gobierno para que se instalara la CECI en aquel momento, si recordamos, y que nos engañaron con una maxi que al final están tratando de debilitar o de baratar todo lo que han dejado en cuestión de meses, porque no llevamos ni un año que la maxi ha sido sacada de nuestro país. Pero el tema ahí es precisamente cómo los partidos políticos entonces absorben a estos movimientos sociales, queriendo entregarles un poco de poder, y que en muchas ocasiones, de buenas a primeras, estas personas realmente tienen el interés de llegar a ese poder para cambiar, para poder seguir siendo honestos, que es lo que realmente necesitamos dentro de nuestros funcionarios del Estado, pero que el sistema, la corrupción está tan sistematizada que en realidad 1, 2, 3, 5... es muy difícil entonces que haga algo en particular dentro de esas esferas de corrupción tan sistematizadas en nuestro país. Es decir, usted mismo lo decía, estamos hablando de más de un siglo que la corrupción se ha emergido en toda esta
en esta bola burocrática o en estas esferas de gobierno, que es difícil lucharlo, y es precisamente que en este momento que la voz ciudadana se está escuchando cada vez más, se ve cuesta arriba, precisamente porque no era lo común era decir, bueno, está robando pero está haciendo, o bueno, está robando pero ni modo, no tenemos de otra, ¿verdad? Es decir, en este momento que vienen las elecciones, tenemos que empezar a pensar realmente por quiénes vamos a votar, no solamente en las elecciones generales, sino que también en este momento en elecciones primarias, si es que existen o si es que se realizan, ¿verdad? Y que eso debe de ser precisamente desde las esferas de los partidos políticos para limpiar sus propios partidos, es decir, hacer filtros exhaustivos para poder limpiar esos partidos políticos y que lleguen las personas más honestas que tienen dentro de esas esferas. No es excusa decir, yo no sabía de dónde venía el dinero y simplemente me puse a hacer campaña, precisamente porque para eso se creó la ley de financiamiento político, donde el político debe comprometerse a saber de dónde viene ese dinero, que no venga del erario público, que pueda gastar lo que realmente él tiene para poder hacer su propia campaña política y no que entonces depende del erario público para poder realizarla. Yo realmente espero que estos movimientos que están surgiendo a través de las redes sociales, que poco o mucho podemos apoyarlos desde nuestras casas, sigan creciendo, sigan manifestándose, precisamente para exigir rendición de cuentas a nuestro gobernante. Sí, don Ismael. Bueno, yo quisiera abordarlo desde la ciencia que realmente responde a esa pregunta, que es la sociología, que al final los movimientos sociales tienen una vida útil, vamos a decirla, siempre y cuando no se institucionalicen, no formen parte del Estado. Es decir, por ejemplo, los sindicatos, cuando ya se institucionaliza un movimiento social, pues se sindicaliza o se vuelve un patronato. O también podríamos mencionar cómo nace el mismo Partido Libre de un movimiento social como es el Frente Nacional de Resistencia. Es entonces que prácticamente un movimiento social se institucionalizó dentro de un partido. Esa es la primera parte. Hay una vida orgánica, hay una vida útil dentro de los movimientos, y que eso hace que no nos tengamos que sentir mal porque tal vez los indignados tuvieron un periodo de tiempo donde prácticamente el cansancio también, la falta de innovación, la falta de inteligencia, de una renovación de solicitudes, hace que mueran también. Es decir, aquí va ligado mucho los liderazgos, la parte donde se puede conformar un buen grupo y que posiblemente siga evolucionando. Algunos sí lograron evolucionar, como por ejemplo hay evidencia donde la coalición de apoyo a la Maxi en estos momentos ha evolucionado a una coalición anticorrupción, por ejemplo. Las mismas antorchas, en su momento hubo personas después de un par de años, y me incluyo en esto, hubo una reencender las antorchas. Se logró hacer y de ahí nace la plataforma en defensa de la salud y educación, porque se encontraba en esto de reencender las antorchas la doctora Soyapa Figueroa, y que por eso se muta a esta plataforma reencender las antorchas. Esto para citar ciertos ejemplos, y que uno de los que nos llama a reflexionar mucho es sobre los partidos políticos. ¿Por qué un movimiento social le estorba a un partido político? Porque dentro de esta democracia liberal hemos designado prácticamente esa representatividad a los partidos políticos, y todo lo que salga a veces o lo que sale fuera de ellos, y eso lo estamos viendo actualmente en este vamos a llamarlo movimiento, realmente solo es una insignia, que es donde está el dinero, que muchos de los partidos de oposición ya están descalificando a las personas que asisten, les hablan de que son parte de la embajada, bueno, la historia de siempre, que es la embajada que está detrás de eso, que hay que pelear problemas estructurales,
que ellos rayaban paredes antes y ahora los hace la clase media, hasta entre las mismas personas, entre las mismas sociedades, entre los mismos grupos, nos descalificamos porque lastimosamente en esta democracia liberal, y como he mencionado, los partidos políticos que son la representación de las personas, en este caso en el ámbito político, tratan de, y vamos a decirlo de manera popular para no seguir con este léxico tan técnico, de jalar agua a su molino, y de eso les molesta. Entonces todo lo quieren banderizar, todo lo quieren partidizar a favor de ellos, y lastimosamente hace que uno de los efectos que estamos teniendo grandes ante esa situación pues es no ir a votar, el abstencionismo. Segundo, que exista un descontento hacia los partidos políticos por los ciudadanos. El abstencionismo supera el 50% en Honduras de la gente que va a votar. Eso es de reflexionarlo mucho. Por eso, porque quien realmente incrusta el odio ante los movimientos sociales son los mismos partidos políticos. Y cuando intento responder la pregunta de don Carlos, sin duda existe cuesta arriba, una gran cuesta, una gran cima que hay que escalar los ciudadanos para quitarnos esa ideologización que tienen de los movimientos sociales. Y otro gran problema es que sin duda los liderazgos, tanto en los partidos políticos como en la sociedad civil, en estos momentos están débiles. No hay que quitar el contexto donde el narcotráfico, la corrupción, bueno, hoy vimos como unos policías sin ningún pudor tiraron una bomba lacrimógena dentro de un bus cuando hay niños, personas adultas. Eso es implementar el miedo, el terror de Estado, y eso también hace difícil que ciertos movimientos pues tengan tanta fortaleza como décadas anteriores. Ahora, lo que dice don Carlos tiene mucha lógica. Ya estamos encima, estamos montados ya en el proceso electoral y esto distrae la lucha social. Entonces, ¿por qué no materializar esa lucha, esa indignación de manera electoral, si es la forma de alcanzar el poder político? ¿Por qué todos estos sectores sociales no van pensando en cómo cohesionar esas fuerzas y de una vez por todas luchar por ese poder político que en este caso de la oposición sabemos que está disperso en varias facciones, en varios partidos, pero toda esa indignación no lo podemos trasladar al campo electoral porque siento que ustedes critican de cierta forma, ¿verdad?, que los partidos se aprovechen de esta lucha, pero también los partidos pueden ser instrumentos para lograr objetivos en consenso, abogada. Bueno, la historia ha dicho que los partidos en su momento generaron este tipo de consenso, es decir, el nacimiento de los partidos políticos pequeños, el cómo se logró una constitución de la República en 1982, aquellas historias, ¿verdad?, que fuimos estudiando en Historia de Honduras en nuestras clases, en nuestras aulas de universidad, en la que hubieron muchos éxitos en los partidos políticos. Sin embargo, en este momento la desconfianza, no solamente en las esferas gubernamentales, sino que también en los mismos partidos políticos, por algunas decisiones que se han tomado, porque están enmarcados algunas actividades que se deshonran entonces con algunas acciones ilícitas de corrupción, de abuso de autoridad, de querer realizar lo que ellos piensan que es correcto por encima de todo, ha generado una gran desconfianza en la ciudadanía hondureña. Es decir, y lo vemos precisamente en esos procesos electorales cuando hay un abstencionismo demasiado alto para ir a votar, cuando los que menos están yendo a votar son la juventud, donde ya no creen entonces en esas esferas políticas y no buscan entonces más que buscar el pan de cada día, más no enfrentarse a esa realidad democrática y luchar entonces por lo que realmente se quiere como país en un Estado democrático de derecho. Sí, dígame algo, don Ismael, o no sé si tiene aporte sobre la misma consulta, pero
Le quiero consultar específicamente como economista en cuanto a la cantidad de recursos erogados hasta el momento en la pandemia en Honduras. Usted es economista, es miembro del FOSDE, que es una organización que le ha estado dando seguimiento al manejo de estos recursos. De 100.000 millones aprobados, establece Finanzas que 5.000 millones son los que se han erogado hasta el momento, los que se han gastado en la pandemia. 1.200 millones para los hospitales, creo que son como 500 millones para respiradores y mascarillas, y otro más de 3.000 millones de lempiras que no sabemos en qué se han destinado. ¿Cómo cataloga usted el manejo de estos 5.000 millones? ¿Lo palpamos en la realidad o ha sido deficiente o no hay claridad en cómo se han manejado estos recursos? Viendo también, don Ismael, ojo, vámonos cerquita aquí a países vecinos, países hermanos similares al nuestro. Nicaragua, El Salvador construyeron sus propios hospitales con menos cantidad de recursos. ¿Qué opina usted sobre el manejo de estos 5.000 millones específicamente? Hace llamar la atención dentro de los ciudadanos de saber sinceramente si se está utilizando bien o no los recursos. Sin embargo, uno puede encontrar ciertos indicadores formales, vamos a llamarlos, como por ejemplo la tasa de letalidad, de cuántos contagiados, cuántas pruebas hacen, para hacer un comparativo, como usted lo menciona, con países vecinos o con el resto del mundo. Y cuando uno comienza a observar esos indicadores, el nivel de contagio que tiene Honduras por cada 100.000 habitantes, la tasa de letalidad y todos esos elementos, uno puede decir, bueno, está siendo mal gestionado, pero si queremos verlo más allá de esas categorías o de esas variables, uno puede intuir y observar de que, bueno, si no hay un hospital construido, por ejemplo, con recursos propios, instalado, llámese móvil, y que pueda atender el nivel de contagio después de 4 meses y medio desde que está el primer caso, casi cumpliendo 5, uno puede entonces valorar que realmente es una mala gestión, realmente no ha generado un impacto positivo. Cuando uno mira las sendas filas dentro de los hospitales y afuera de los hospitales del Seguro Social, la gente muriéndose, es más, y con mucha invisibilidad sobre si realmente es el nivel de contagio y si es el nivel de muertos que estamos teniendo. Eso nos da la claridad y la certeza de decir que esta pandemia ha sido mal administrada, y no solo es decirlo, sino también verlo, observarlo, sentirlo, porque ¿quién no en estos momentos ha enterrado a un familiar, a un conocido, a un amigo? Las noticias de por ejemplo, los médicos y enfermeras que han fallecido, y que esto se debe también a la corrupción. ¿Por qué? Porque al momento de no tener los insumos, las instalaciones, los hospitales en su debido momento, también es corrupción, porque tomar una decisión discrecional porque se me vino a la mente comprar en cierta empresa y que vengan durante 3 meses o después de 3 meses, eso no solo es ineptitud, no solo es ineficiencia, es corrupción, porque quiero favorecer a esa empresa por no tener la idea, y como usted lo menciona, como El Salvador, por ejemplo, de que inmediatamente lo que hizo fue remodelar hospitales viejos, invertir ya en el equipo que necesitaba, tanto ventiladores, camas, una reestructuración de su infraestructura, y eso prácticamente nos da entonces señales de ser muy contundentes en las conclusiones. Ha sido mal gestionada. Segundo, porque ha existido una gran corrupción. Tercero, porque no existe también la visión de un salud pública, vamos a llamarla, o un sistema sanitario de calidad para dársela a la ciudadanía, porque también venimos arrastrando un deterioro dentro de la salud pública, que prácticamente la pandemia, hasta un dengue, colapsan en ciertas unidades de emergencia en los hospitales cuando tenemos Zika, chikungunya, o cuando existe el pico de los contagios en dengue. Entonces, esos elementos también son importantes de valorar, porque la corrupción no solo es durante la pandemia, sino que es durante décadas, siglos, que el país hasta se ha construido bajo este sistema
desde la independencia, quienes realmente desean la independencia son los que desean favorecerse del Estado mismo. Sí, don Carlos Paz, para ir concluyendo. Bueno, agradecerle a los jóvenes, abogada Melissa Elvir, al igual que a don Ismael Cepeda, y retomo lo de dónde está el dinero. Así como recorre todo Honduras y el exterior, dónde está el dinero, hay críticos internos que consideran que donde está el dinero es un movimiento light, ya decía Ismael, que impulsado por la embajada, que impulsado por sectores de la burguesía. Se dan también esos señalamientos despectivos. Y hoy, para el caso, les informo a nuestros invitados, se sumó también Olga Alvarado, designada presidencial, diciendo: yo también me pregunto dónde está el dinero. ¿Es ese movimiento light o un movimiento popular de la clase social hondureña? Sí, abogada Melissa Elvir. El audio, se nos ayuda con el audio, creo que lo desconectó, abogada. ¿Escucha? ¿Me Ok, escucha bien? Bien, bien, Sí. muy bien, perfecto. Bueno, yo la verdad es que espero que no sea un movimiento light, que si surgió de esa manera, pues realmente empecemos a sumarnos más caras, no solamente conocidas, no como Ismael, que ya es conocido, no como organizaciones de sociedad civil, sino que como personas naturales estemos convencidas de empezar a preguntarle al gobierno dónde está el dinero, pero sobre todo a exigirle un tema de rendición de cuentas más efectivo y prácticamente diario, y no a través de cadenas nacionales, ¿verdad? Que hay desconfianza en esa información precisamente por los atrasos que se han tenido, no solamente en temas de esta pandemia, sino que en muchas otras materias. Hay cosas que lógicamente son oportunas, que se están haciendo bien, pero esas malas cosas suenan más que las buenas cosas, y eso hace que la ciudadanía desconfiemos cada día más de nuestras autoridades, desconfiemos cada día más entonces de la toma de decisiones. Y lo más irónico es que entonces personas que pertenecen a ese gobierno estén diciendo que están avergonzados de los actos de corrupción de su propio partido, que estén diciendo ahora que también están diciendo dónde está el dinero, precisamente porque ellos están en esas esferas políticas donde se toman las decisiones. Y personas que han sido acusadas o de las que todavía estamos esperando infraestructura que prometió hace muchos años y que cada día lo recuerdo porque vivo muy cerca de ese Trans 450 en realidad, y que seguimos esperando entonces de que se reactive y que no sabemos tampoco dónde se fue ese dinero. Así que sin más, yo creo que lo que nos toca a nosotros como hondureños es seguir exigiendo, empezar a participar activamente en la toma de decisiones de nuestros gobernantes, ya sea en lo local, en lo municipal o en lo central, precisamente para generar voces de cambio dentro de nuestro país para buscar el desarrollo. Sí, quiero que analicemos un video y que se mantengan ahí nuestros invitados para que nos den su opinión sobre esto que sucedió en España, siempre sobre este mismo tema. Mire, yo creo que este tema puede ir trascendiendo a nivel nacional, ya no solo desde el paso a desnivel, allá en Boulevard Suyapa, en Choluteca, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Roatán, hay calles pintadas también con esta misma consigna. Yo venía hoy para la radio, allá por la vía rápida entre el Luarque y el Pedregal, y había un muro enorme, como de unos 100 metros creo de ancho, donde también estaba pintado, y hoy me sorprendió porque ayer pasé por ahí y no estaba, y hoy amaneció también la consigna ¿dónde está el dinero? Y fíjese que, no sé si es correcto decirlo, pero sí uno siente cierta emoción cuando mira eso. ¿Sabe por qué? Porque es la voz de un pueblo. Entonces, cuando usted tiene indignación y puede expresarse, puede hacerlo público, lo que usted siente, pero creo que es un paso válido para las consignas, para los reclamos que tiene el pueblo hondureño en estos momentos, porque si hablamos de miles de millones de lempiras que han sido malversados
y que nos afecta a todos como pueblo hondureño, pues lo menos que podemos hacer es expresarnos de la forma que sea posible y puede seguir esto extendiéndose a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, como sucedió en España, en el consulado de Honduras en España. Este joven abogado, que es estudiante allá en aquel país de Europa, pues fue a hacer sentir su indignación el día de hoy. Escuchemos. No está usted, está él. O sea, mire, como esta es mi casa, yo tengo garantizado el derecho a protesta. No puede hacer eso, señor, por Sí favor. puedo, No puede. señora cónsul. Esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿Dónde está el dinero? Está bien, ¿Dónde señor, está el dinero? ¿Cuánta gente, señora cónsul? ¿Cuánta gente está muriendo? Mire, yo no tengo nada que ver Yo con dónde está el sé, dinero. yo sé, Entonces, por favor, usted no la- puede firmar. usted es la Por responsable. favor, señora, se lo estoy pidiendo de favor. No puede firmar. Yo llamo ahorita a la policía. Señora cónsul, usted Por es la favor, representante del se pueblo. lo estoy pidiendo de favor. No me está grabando a mí, señora cónsul. Usted es la representante nuestra, señora cónsul. Por favor, puede hacerlo afuera del consulado. ¿Afuera del consulado? Bueno, pues solamente decirle al pueblo Lo que que usted estoy quiera. aquí en nuestra casa, en la casa del pueblo hondureño, donde se nos debe de garantizar la Constitución. La Constitución de la República establece la libertad de protesta. Y eso es lo que vengo, señora cónsul, y con todo el respeto que usted se Yo no le merece, estoy faltando el respeto en porque ningún mire, momento. usted no representa en ningún momento, señora cónsul, al gobierno, usted representa al pueblo. Esa es la representación que usted tiene acá. Y este señor que está aquí en esta foto, este es un Por delincuente favor, que está usurpando. Por favor, señora. Joyner Fernández se llama este joven abogado que está estudiando en España. Muy bien, Joyner, por hacer efectivo su reclamo en el consulado de España, de Honduras en España. Sus valoraciones para ir finalizando, don Ismael. Bueno, en primer lugar, que decirle a los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan, nos ven, que no flaqueemos, que esta consigna, este posible movimiento, también evoluciona como evoluciona todo, y actualmente lo que podemos decir es que no necesariamente tenemos que ir a las calles, no necesariamente tenemos que ver aglomeración, sino lo hemos demostrado que puede ser a través de pintarle una calle, de pronunciarse por las redes sociales. Creo que también no valorar esos elementos o tratar de minimizarlos cuando es válido hacerlo por diversas maneras, y más ahora que hay mucha tecnología en sus diversas formas. Creo que eso nos da aliento para que sigamos pronunciándonos, y decirle en segundo lugar y concluyendo a los partidos políticos que fomentan este odio, porque es un odio hacia entre los mismos ciudadanos, que tengan cuidado, somos un pueblo dormido, pero cuando ese pueblo a veces decide tomar las riendas de su carreta, sin duda lo puede hacer, y creo que si están pensando mucho en lo electoral, posiblemente más bien nos puede favorecer que continúe el que está, porque si nosotros vemos la misma postura o una postura peor de los que supuestamente son el cambio, no me imagino yo cuando gobiernen. Entonces yo creo que sí es un llamado a los partidos que más bien acuerpen estas iniciativas ciudadanas y supuestamente son la voz del pueblo. Creo que es un llamamiento hacia esos liderazgos que supuestamente tienen los partidos, para decirles que también ellos deben de sumarse y no descalificar, denigrar, etiquetar, conspirar, porque decir que este movimiento nace por la embajada solo en la cabeza de ellos está, pues yo creo que a veces, y ayer salía una foto de cuando se estaba repintando las letras, era un muchacho de Hugo, y uno dice, ¿acaso la embajada le pagó a este chico de Hugo para ir a repintar eso? O sea, hasta en esa mediocridad de la oposición, esos señalamientos tenemos, lastimosamente. Le agradezco mucho, don Ismael. Abogada Melissa Elpir, finalizamos en menos de un minuto con sus palabras al pueblo hondureño sobre este tema. ¿Dónde está el dinero?
Yo creo que estoy de acuerdo bueno, primero estoy de acuerdo con Ismael, no hay que llegar a un término de violencia, ¿verdad? Unirse a la violencia implica que estamos también generando odio y no estamos buscando fomentar el cambio, pero sí exigir la rendición de cuentas a nuestros gobernantes a través de los medios que tanto nos han facilitado estas redes sociales, estos medios electrónicos, o pintar en nuestras casas este rótulo o para poder evidenciar al gobierno o que empecemos a pensar de qué forma exigir y que no puedan ya salirnos con mentiras para justificar algunas cosas, es parte fundamental en estos procesos. Como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser electos, así que eso no puede ser cuestionable precisamente porque es un derecho constitucional, pero sí también debemos de exigir a los partidos políticos que puedan buscar los candidatos que realmente estén liberados de cualquier tema de narcotráfico, delincuencia, que puedan ser probados así como nosotros nos quieren probar en los momentos que empezamos a querer ser parte de cualquier movimiento social. Y los movimientos sociales son un derecho legítimo que todo ciudadano tiene. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Aquí le mandan un mensaje, don Ismael. No sea cobarde, Ismael. Redes sociales no ayuda, solo las calles. Los cobardes solo en las casas no hacen nada, dice don Ismael. Pero ahí lo hemos visto en las calles también a don Ismael. También, o sea, esta cuestión no es de que yo ando en la calle y vos en las redes, o vos en las redes, yo en la calle. O sea, creo que también esa costra que tenemos en la mente no nos deja avanzar. Creo que todos hacemos una parte fundamental en oposición, medios, redes, caminatas. Lo que pasa es que aquí seguimos pensando que, bueno, los que piensan así que agarren un rifle y se vayan a la montaña a ver qué les va a pasar. Buenas tardes, Ismael Cepeda, economista del FOSDE, y la abogada Melissa Elvir de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Leo un par de mensajes, don Carlos, antes de las conclusiones. Daniel Bustillo, bien Joyner, dice: ¿lo han el video o será que quiere que repitamos el video de Joyner a las 6 de la tarde? Lo vamos a repetir, sintonícenos a través de CHTV, siempre abordando este tema a las 6 de la tarde. Creo que estará Gerardo Torres del Partido Libertad y Refundación y don Miguel Briceño, líder del Movimiento de los Indignados, también abordando este tema. Conclusiones finales en menos de un minuto, don Carlos. Agradecerle a nuestros invitados, licenciado Ismael Cepeda y abogada Melissa Elvir, por compartir con nuestros oyentes su pensamiento de la orientación que debe seguir los movimientos sociales y el comportamiento que debemos de asumir como ciudadanos ante el flagelo de la corrupción que nos ha golpeado por tantos años. Es de importancia, decían nuestros entrevistados, la participación activa, y concluía don Ismael, a quien conozco y lo he visto en las calles. El que escribe ese mensaje creo que no anda en las calles, porque yo he visto a don Ismael permanentemente en las manifestaciones, de asumir un compromiso y un reclamo a los partidos políticos en la escogencia de las propuestas de los candidatos a los cargos de Acción Popular, concluía la abogada Melissa Maya. Buenas tardes, estimados oyentes, y Ramón. Buenas tardes, don Carlos. María del Cid dice: felicito a ese joven en España por querer saber dónde está el dinero. Tal vez así sienten un poquito de vergüenza. Que se escriba ese mensaje en cualquier lugar del mundo donde viva un hondureño honesto. Gregory Payán, ¿dónde tiene el otro programa? A través de CHTV. Gregory, CHTV, Canal Hondureño de Televisión, a las 6 de la tarde nos despedimos. Creo que este mensaje puede trascender a nivel nacional y es saludable. Es saludable para el desahogo, para el estrés que tiene un pueblo en estos momentos y para seguir forjando un proceso de lucha que tenemos eternamente en contra de la corrupción y que algún tiempo tenemos que triunfar. Un avance. Es un avance. Y ¿sabe qué? Yo le digo a aquellos que querían limpiar ese rótulo, a los de la Alcaldía Municipal del Distrito Central: tengan vergüenza, hombre, dejen que el pueblo se exprese. Ya lo dijo Olga Alvarado, designada presidencial, ya lo dijo don Ricardo Álvarez: dejen de jorobar al que se quiere expresar, si es la voluntad del pueblo. ¿Cuál es la vergüenza? Quedan en ridículo. Primero le echaron aceite quemado, después le echaron acerrín, después lo fueron a raspar con una retroexcavadora, o es que querían arrancar el puente porque son hasta capaces de ello. Tenga cuidado, tenga vergüenza, alcalde capitalino, don Papi a la orden, que pues usted ha sido
enemigo de la naturaleza, amigo del cemento, y es tiempo entonces que en los barrios, ¿sabe qué? Vamos a empezar una campaña para que en los barrios también pinten sus consignas y píntensela al alcalde, tal vez así llega a asistirlos. Pregúntele a don Papi, papi, ¿dónde están los árboles? Tal vez llega, cuando llegue a limpiar, ahí le da vergüenza y reacciona en favor de más de 1000 barrios y colonias en Tegucigalpa que están sumergidos en la pobreza. Y que si bien es cierto, no vamos a desmeritar el trabajo de Papi a la Orden con esos puentes que son bonitos, pero solo están en los principales bulevares. De ahí el resto de la capital vive en pobreza. Pinten rótulos en las entradas de cada una de las colonias capitalinas y pregúntenle al alcalde, ¿dónde está el agua? ¿Dónde están las represas? ¿Dónde están los árboles? Donde hayan baches, pinten también. ¿Dónde está el dinero? Para que tal vez así les da vergüenza y en vez de ir a quitar el rótulo, reparen dicho bache. Así que seguimos a las 6 de la tarde. Se nos fue el tiempo abordando este tema. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.